Hola alumnos, hoy vamos a estudiar la última unidad para el tercer año de enseñanza media, la cual tiene por nombre Datos y Azar. Esta unidad consiste principalmente en lo que es estadística y probabilidad. Yo me imagino que todos ustedes alguna vez han escuchado algo de estadística y algo de probabilidad. Han visto dónde se ocupa la estadística, principalmente en la televisión, en los noticiarios, por ejemplo, y la probabilidad, que se usa mucho en los juegos de azar. Por eso la unidad también tiene como ese nombre, Datos y Azar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver son conceptos básicos de estadística, que es para poder entender qué es lo que vamos a estudiar y en qué consiste el estudio de la estadística, para qué nos sirve. Dentro de la estadística, lo que vamos a estudiar, todos los fenómenos que nosotros vamos a estudiar tienen por nombre variable, ¿ya? Y principalmente vamos a trabajar con lo que es la variable aleatoria. Primero tenemos que definir bien qué es una variable. Entonces decimos que una variable es una cantidad o magnitud que no es constante, es decir, no es una cantidad fija y que puede tomar distintos valores en el curso del tiempo. Por ejemplo, o sea, una variable es un número cualquiera. Por ejemplo, pónganse en el caso que nosotros tenemos una ecuación donde tenemos que encontrar el valor de x, principalmente una inecuación, ¿ya? Donde los valores de x son muchos. Entonces, ese valor no es fijo. Ese valor puede ir variando de acuerdo al tiempo, por ejemplo, o de acuerdo a otra constante externa. No importa mucho esa parte. Lo importante que es eso lo que entendemos por variable. Mientras que, por otra parte, cuando hablamos de variable aleatoria, estamos hablando de una variable cuyo valor está determinado por el resultado de un experimento al azar o aleatorio. Aleatorio significa al azar, ¿ya? Entonces esta variable aleatoria o esta variable al azar resulta de un experimento que nosotros realizamos, ¿ya? Ejemplos de variables aleatorias en la vida cotidiana tenemos, por ejemplo, el número de minutos que tienes que esperar el microbús en la esquina para ir al colegio, un día a la semana. Nosotros podríamos determinar cuánto es ese tiempo de acuerdo a un experimento. Por ejemplo, que pudiéramos experimentar que si salimos todos los días a una determinada hora a esperar este microbús, quizás si la trayectoria de este bus fuera constante, es decir, si la fluidez con la que pasan los buses fuera siempre la misma, podríamos determinar con qué tiempo, cada qué rango de tiempo pasa cada microbús, ¿cierto? La nota que un estudiante obtuvo en la última prueba, otro tipo de variable aleatoria, eso depende exclusivamente de cómo a mí me fue la prueba y de cuánto estudié. Otra es el número de bosques que se talan en los bosques de Chile durante un mes, pueden talar uno, pueden talar muchos. El número de personas que entrará a comprar a la panadería durante un día, el número de años que vive un habitante de este país, etcétera. Muchas posibilidades. ¿Cómo se comporta una variable aleatoria? Una variable aleatoria, para visualizar entonces el comportamiento de estas variables, solemos graficar las probabilidades con que toma sus distintos valores. Dicho gráfico recibe el nombre de retrato o más elegantemente, en términos matemáticos, se llama un gráfico de distribución o un gráfico de probabilidad. Eso es de acuerdo a cómo se va a ir comportando esta variable. De acuerdo a los resultados que yo voy obteniendo, es como lo grafico. Por otra parte, cuando repetimos un cierto número de veces el experimento que definen una variable aleatoria, diremos que el gráfico de las frecuencias absolutas o bien de las frecuencias relativas, dependiendo de cuáles tomemos, con que tomó sus distintos valores es la foto de la variable aleatoria. En el primer caso, se trata de una foto absoluta y en el segundo de una foto relativa o normalizada. Esta última es mucho más útil para comparar fotos entre sí o fotos con el retrato. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, vamos a tener la siguiente variable aleatoria, que va a ser el número de puntos que muestra un dado. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer, vamos a tratar de clasificarlo en pasos. Primer paso es que vamos a ver qué posibles valores va a tomar esta variable. Entonces, en el caso de lanzar un dado, los números que tiene un dado son los casos posibles o los valores que puede tomar.
Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El siguiente paso es que debemos ver con qué probabilidad puede salir cada número, es decir, cuál es la posibilidad de cada uno de esos números de salir. Fíjense que como los resultados posibles son 6 y cada número se repite solo una vez, cada número tiene la misma posibilidad, ¿ya? Cada número tiene la misma posibilidad de salir. En este caso, usando la regla de Laplace, o más bien la probabilidad más común que dice que la probabilidad de un evento va a ser los casos posibles dividido los casos favorables. Los casos posibles por cada número va a ser uno y los casos favorables en total son 6. Entonces la probabilidad de que salga cada uno de estos números del dado es un sexto o 1 de 6. Y finalmente vemos cómo podemos visualizar el comportamiento de nuestra variable. Entonces, en este caso es conveniente dibujar un gráfico rectangular poniendo los valores de la variable en el eje horizontal, en el eje de las X, y las probabilidades respectivas como barritas verticales encima de cada valor, cuyo largo sea el proporcional al valor de la probabilidad. Es decir, perdón, ¿cierto? Entonces podemos hacer un gráfico rectangular, colocamos barritas, un gráfico de barras, y podemos observar cómo se comporta. Luego tenemos lo que son los tipos de frecuencias. Se habló anteriormente, se nombraron la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Qué son y para qué me sirven concretamente? Por su parte, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio estadístico. Por ejemplo, si agrupamos un número determinado de personas y que la edad de esas personas está en el rango entre eh, 20 y 30 años, por ejemplo, podríamos decir que de ese grupo de personas hay 10 personas que tienen una edad de 25 años, por ejemplo. Entonces la frecuencia absoluta para la edad de 25 años serían 10 personas, ¿ya? Se representa por f sub i, ¿ya? Un subíndice de i latina. Y la suma de las frecuencias absolutas, cuando yo sume las frecuencias absolutas, es igual al número total de datos que se presenta por n mayúscula, ¿ya? Por otra parte tenemos la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y y un determinado valor y el número total de datos. O sea, el valor de la frecuencia absoluta lo divido por el número total de datos, ¿ya? Y este se puede expresar en porcentaje y se representa por n sub i, n minúscula. Y la suma de las frecuencias relativas va a ser igual a 1. Si lo calculamos en porcentaje o en fracción, me tiene que dar 1. Por otra parte tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. También se puede expresar como un porcentaje, no hay problema. Entonces fíjense acá en este ejemplo.